A ver, la peritonitis infecciosa felina es una enfermedad viral. Es transmitida, un virus que se llama coronavirus. Lamentablemente es una enfermedad mortal porque es una enfermedad tan compleja, es un virus que genera tantos cambios en el organismo que todavía no se conoce a ciencia cierta la fisiopatogenia, que es un término que nosotros usamos como para decir qué es lo que hace el virus desde que entra, cómo se reproduce, qué daños causa en los vasos sanguíneos, qué daños causa en el animal, y menos una cura. El gato se contagia vía heces, ya sea porque utilizan la misma caja de arena, ya sea porque el otro gato defecó en un jardín, en una azotea, en algún lugar donde este gato puede estar. Y ese virus entra, se reproduce, y si el animal tiene suficiente cantidad de anticuerpos, digamos, o de inmunidad apropiada, tenemos la suerte de que algunos pacientes pueden eliminarlo y nunca enfermarse. Y otro porcentaje de animales puede adquirir la enfermedad y puede tener el virus, como decimos, latente por un tiempo. Nadie se entera que el animal tiene el virus, porque durante este momento de infección, lo único que puede pasar con el gato es de repente un decaimiento, una fiebre, le deja de comer un día o dos, nadie se entera porque lo trata simplemente con un antibiótico, un poco de suero, el animal se recupera, y de ahí el virus empieza a desarrollar todas las acciones, por llamarlas de alguna manera, que va a generar en el organismo. Que básicamente son la destrucción de los endotelios de los vasos sanguíneos, o sea, digamos, de la pared del vaso sanguíneo, pero de la pared del vaso sanguíneo pequeño, ¿no? De lo que llamamos capilares. Entonces empiezan como que a dañar la pared y se forman lo que se llaman unos granulomas, como decir, unos micro tumorcitos que no se ven así nomás a veces a simple vista. Entonces estos granulomas, estos microtumores que se localizan en los vasos sanguíneos, lo que van a generar es que obviamente no llegue una buena circulación a ningún órgano, el órgano donde están, y el animal empieza a tener signos clínicos de acuerdo a la ubicación del órgano donde está depositado el granuloma. Por decir, el granuloma se deposita en la columna, en la médula espinal, entonces va a haber signos neurológicos. No va a poder caminar, no va a poder movilizarse, después no va a poder orinar, no va a poder defecar, porque los granulomas dañan los nervios. Si por ejemplo se localizan a nivel pulmonar, el animal va a empezar con tos, estornudos, falta para respirar, hasta que llega a una falla cardiorrespiratoria. Porque el animal empieza a acumular líquido en cavidades, ya sea que acumula líquido en el tórax o líquido en el abdomen. Y eso genera obviamente que el animal empiece a dañársele todos los órganos, porque todos los órganos están, pues, digamos, embebidos en este líquido, que no es más que el mismo suero de los vasos sanguíneos que se está saliendo, porque estos granulomas dañan el vaso sanguíneo. Al dañar el vaso sanguíneo es como que generan un micro huequito, por decirlo de alguna manera, y el suero y las proteínas empiezan a salir y se acumulan en las cavidades. Entonces tenemos un animal con efusión pleural, que obviamente no puede respirar bien, que el corazón empieza a fallar. Tenemos un animal con efusión abdominal, en el cual obviamente todos los órganos abdominales van a estar nadando, entre comillas, en este líquido. Y al mismo tiempo es un virus que empieza a generar anemia, que empieza a generar inmunosupresión, que empieza a generar decaimiento general. Entonces el animal gradualmente, lentamente, empieza a deteriorarse y a emaciarse y finalmente puede fallecer. En la mayoría de casos, en lo que es la peritonitis infecciosa seca, o sea, en la que no hay efusiones, en la que no hay líquido, el diagnóstico se hace básicamente por cirugía. Tienes que tomar biopsia de los órganos para poder ver al microscopio esos granulomas que te comento. Entonces es muy difícil llegar a ese punto. Hay en la húmeda, cuando hay efusiones, la efusión tiene ciertas características, cierto color, cantidad de proteínas, cierto tipo de células que pueden hacer sospechar la enfermedad. Entonces confirmarla en muchos casos no se puede, pero lo sospechamos en un gran porcentaje e iniciamos el tratamiento. En el caso de que hubiera un animal positivo en casa, ver la manera de separarlo totalmente del resto
de gatos y que esos gatos, los otros que hay, no entren para nada en contacto con las heces de este gato enfermo. No hay, o sea, en realidad hay una vacuna que no la venden acá en el Perú, pero no es efectiva, casi no se usa. No ha demostrado mucha efectividad la vacuna. Digamos, hablo como para el día a día, no como para los gatos mascota que podemos nosotros tener. No tiene cura. Podemos tratar de hacer un mantenimiento desde el punto de vista de usar ciertas drogas que pudieran enlentecer, si existe el término, ¿no? Hacer que la evolución de la enfermedad sea un poco más lenta. Si por suerte logramos manejarlo a tiempo, puede hacer que le demos un buen tiempo de vida, meses, un par de años. Pero lamentablemente la mayoría de los casos de peritonitis infecciosa tienden a ser fatales, porque el animal se deteriora, llega a un punto en que hay que humanamente dejarlo descansar. Si hablamos de leucemia viral, porque es un virus que se llama leucemia porque produce leucemias, ¿okay? Si hablamos del virus de leucemia, tenemos que hablar al mismo tiempo del virus de inmunodeficiencia, porque son virus que están muy relacionados, ¿okay? Los dos son retrovirus. El SIDA humano es un retrovirus, o sea, son hasta cierto punto, por decirlo así, parientes del retrovirus humano, del SIDA humano. Hay que recalcar que ninguna de las dos enfermedades se transmite al humano, solamente se transmiten a gatos, ni siquiera a perros o a otra especie. Tanto el SIDA felino como el virus de leucemia felino son virus de gatos. Entonces, si hablamos primero del virus de leucemia, es un virus que se transmite gato a gato y se transmite principalmente vía saliva o vía sangre, principalmente. Entonces, esto quiere decir que el gato se puede contagiar cuando se lamen entre ellos, se dan besos, se huelen y por ahí salpicó un poquito de saliva de uno a otro. La madre se lo pasa a los hijos durante la lactancia, cuando los lame y los besa. Obviamente transmisión placentaria también, ¿cierto? De madre a hijo vía útero. O vía transfusiones sanguíneas, vía utilizar equipo contaminado, o cierto que de repente no se esterilice bien el material que se utiliza. Existen reportes de la transmisión de estos virus vía orina y heces. No es lo más común, lo principal es sangre y saliva, sin embargo igual hay que tener cuidado con la orina y las heces. Es decir, que al hablar de saliva también hablamos el hecho de utilizar el mismo plato de comida y el mismo plato de agua, ¿cierto? El animal toma agua y obviamente va a dejar saliva en el agua, viene otro gato y se puede contagiar. Los cachorros, es decir, los animales menores de 1 año, son mucho más susceptibles a la infección que los adultos. El adulto puede llegar a entrar en contacto con el virus y no enfermarse si es que su sistema inmune está lo suficientemente fuerte, digamos. Incluso si un animal entra en contacto con el virus entra en el organismo, pudiera eliminarlo, ¿cierto? Si es que su sistema inmune está lo suficientemente fuerte. Lamentablemente esto no ocurre con la mayoría de cachorros, ¿cierto? La mayoría de cachorros que entran en contacto con el virus, los animales menos de 1 año que entran en contacto con el virus, la mayoría se van a infectar. ¿Qué es lo que produce el virus de leucemia? Dependiendo de la cantidad de virus que el animal tenga, y dependiendo de la cepa, o sea, hay diferentes tipos de virus de leucemia. No tenemos nosotros cómo saber cuál cepa es la que tiene el animal. Entonces, ¿cuáles son todas las opciones? 1, la producción de inmunodeficiencias, igual que SIDA, que el animal tiene defensas bajas y cualquier enfermedad lo tumba. Hasta la enfermedad más leve para otro individuo, a este individuo lo tumba. Por decirte, un herpes virus que produce una lesión en el ojo, que es básicamente una conjuntivitis, un estornudo, que es como decir un resfrío que en un gato sano duraría 3-4 días, en el animal con leucemia puede durar pues 15-20 días o puede llegar incluso hasta lesiones fuertes en el ojo, perder el ojo, etc., ¿no? Aparte de las inmunodeficiencias, puede producir anemia, porque precisamente se mete a médula ósea, destruye los glóbulos rojos. O sea, es una anemia no regenerativa, o sea, es una anemia que por más que hagamos lo que hagamos, el glóbulo rojo no va a regenerarse, no va a reproducirse.
y puede producir linfomas, tumores. Dentro de los tumores está la leucemia, por eso es que se llama virus de leucemia. Pero cuando lo descubren en un animal con leucemia. No tiene cura, o sea, tú no puedes matar el virus de leucemia. Una vez que el animal lo tiene adentro para siempre. Es igual que el SIDA en el humano. Una vez que el humano se contagia de SIDA, lo tiene adentro para siempre. Lo único que tú puedes hacer es mantener al individuo lo más sano posible, de tal manera que no se contagie de nada, ¿no es cierto? Y cruzar los dedos de que no desarrolle un linfoma y que no desarrolle una anemia no regenerativa. Todo gato debe pasar, aunque sea una vez en su vida, si no es varias, por el descarte de SIDA leucemia, utilizando una buena prueba, que sea confiable, que tenga buena sensibilidad y especificidad. Lo ideal es hacerle la prueba contra SIDA y leucemia a todo gato recién adoptado, ya sea cachorro o adulto, y repetírsela unos 3 a 6 meses después para confirmar tu diagnóstico. Si el animal es positivo, es un animal que, uno, no debe salir a la calle por nada del mundo, porque si sale a la calle, uno, que puede contagiar a otros gatos, y otro, que puede adquirir cualquier enfermedad. Animal que debe estar castrado o esterilizado, independientemente que todo gato debería ser castrado o esterilizado para evitar que se escape, etc. Pero en estos gatos, con mayor razón, obligatoriamente castrados y esterilizados para evitar el estrés que le genera a las hembras el celo y a los machos el querer escaparse y el querer ir a buscar gata. Y así obviamente evitamos el contagio de otros gatos también y que nazcan cachorros contagiados. Son animales que deben recibir vacunas obligatoriamente todos los años, antiparasitarios obligatoriamente cada 3 a 6 meses y que deben ser estrictamente vigilados por el propietario y por un médico veterinario, ¿no? O sea, animal que tiene que estar impecable para que no le dé nada, evitar cualquier enfermedad, cualquier cosita, por más chiquita que sea, inmediatamente tratada para evitar que, por decirte, es raro en gatos, pero ¿qué pasa si el gato comió un alimento que no debía, un alimento descompuesto? Le da una diarreíta. Esa diarreíta en un paciente inmunocompetente se cura prácticamente con nada, ¿no? O sea, solamente con descanso, una dieta y ya. En ese animal, esa travesura, por llamarlo de alguna manera, puede significar una diarrea que se deshidrate, que le dure días. Entonces tiene que ser pacientes muy, muy bien vigilados y al menor signo clínico tratados. Existe vacuna, pero no acá en el Perú. ¿Por qué no hay acá en el Perú? Porque es una vacuna muy cara, muy, muy cara. Es una vacuna que se usa solamente en gatos que tienen el riesgo de infección. O sea, si yo tengo mi gato en mi casa y sé que no va a salir, en teoría no estoy obligada a ponérselo. Es una vacuna que se debe poner solamente si es que yo sé que el animal es negativo. Entonces primero tengo que hacerle la prueba, después ponerle la vacuna. Entonces implica utilizar esta vacuna significa mucha responsabilidad y hacer un trabajo muy serio de parte del propietario y del médico veterinario. Existen, al igual que con el SIDA humano, medicamentos que pueden ayudar a que el retrovirus no se reproduzca, ¿no? O sea, los antirretrovirales se pueden utilizar en los gatos. Generalmente no los usamos porque generan muchos efectos secundarios. Anemias, citopenias, o sea, bajones de células blancas, decaimiento. Entonces es una droga tan fuerte que a veces al gato lo decae más y terminamos en un círculo vicioso, ¿no? Por querer matar una cosa lo enfermamos. Para los linfomas, para los tumores que produce la leucemia, se puede hacer quimioterapia. Pero también tienes el mismo cuadro, ¿no? En el sentido de que leucemia, además de producir el linfoma, me está produciendo anemia, me está produciendo inmunodeficiencia. Si yo le hago quimioterapia a este animal, todos los quimioterápicos producen decaimiento, algo de vómito, algo de diarrea. Y si hablamos de SIDA, o sea, el FIV, que es el equivalente al HIV, o sea, el FIV porque es el virus de inmunodeficiencia felina, el HIV es el virus de inmunodeficiencia humana. El FIV se transmite principalmente vía sangre. No es de transmisión sexual como en el humano. El FIV se transmite vía sangre. Entonces, el virus de leucemia se le llama el virus amigable
y el virus de SIDA se llama el virus del gato no amigable. Porque el virus de leucemia, como dije, es el virus de contacto, de saliva, de besito, de esas cosas. El SIDA es básicamente peleas. Entonces el SIDA tiende a ser más común en gatos machos que salen a la calle, que salen a pelear. Y eso se evidencia mucho en la ubicación geográfica también del gato. Por ejemplo, en zonas donde los gatos salen menos a la calle, digamos San Isidro, Magdalena, Miraflores, donde al gato lo dejan salir menos, ahí hay más leucemia que SIDA. Pero en zonas donde los gatos salen más a la calle, hay más SIDA que leucemia. El SIDA lo que produce es un cuadro exactamente igual al SIDA humano, simplemente inmunodeficiencias, no produce tumores. No digo que no puedan haber, pero no es lo usual. Generalmente son las inmunodeficiencias. Generalmente las inmunodeficiencias se producen principalmente ya en los animales mayores, porque es un virus que tiene una reproducción y fisiopatogenia así, es un virus lentamente va dañando el sistema inmune del animal. Lentamente va destruyendo los linfocitos, va destruyendo el sistema de defensa del animal. Entonces cuando el animal llega a cierta edad, 7, 8, 9 años, generalmente este virus empieza a manifestar. No tiene cura, lo mismo que con leucemia. El animal se contagia y no lo puede eliminar. Hay que hacer diagnóstico. Al animal que sale a la calle, en teoría tendría que evaluarlo pues cada 6 meses por lo menos. Esterilizarlos, buena dieta, vacunas, antiparasitarios, cualquier infección tratada inmediatamente. Y lo mismo, una vez que ya empiezan las inmunodeficiencias y enfermarse de todo, tratamiento sintomático, y si se quiere tratar el retrovirus, se quiere o se puede, se hace, pero una vez que empiezan las inmunodeficiencias, igual que en humano, el pronóstico es malo, muy malo. Si es la primera vez que yo te veo y tú vienes y me dices, mira, mi gato está hace una semana con esta infección, esto no es normal. Claro. En ninguna especie es normal que una infección te dure tanto, a menos que sea de repente renal, qué sé yo. Pero una gripe, hasta en nosotros mismos, sin tratamiento se cura. Igual en un gato o un perro. Entonces, si tienes un paciente con una enfermedad X latente que no se cura, tienes que evaluar si la leucemia obligatoriamente. Por ejemplo, gatas que paren, que tienen una camada. Lo normal es que tengan la camada, bueno, bajan un poco de peso, qué sé yo, y ya. Pero de repente las tienes que después del parto desarrollan infecciones, se les cae el pelo, infecciones dermatológicas. No es lógico que el estrés del parto únicamente te genere eso, pudiera haber algo más. Entonces siempre a todo gato hacer un descarte SIDA leucemia, si se puede varias veces durante el transcurso de su vida, con una buena prueba. Lamentablemente para PIF no hay una prueba específica. Y digamos, si hablamos de las enfermedades así mortales del gato, esas son las más agresivas. No quiere decir que no hayan otras. Dime. Dijo, pero acá en Perú son las que más se manejan. Acá en Perú, digamos, en Lima de repente sí son las que más manejamos desde el punto de vista de las 100% mortales que no tengan cura. Porque una enfermedad, hay otras enfermedades virales que no tienen cura, pero no son mortales. Mi recomendación es, uno, tener conciencia. O sea, un animal no es un objeto, un animal es un ser vivo que siente, que quiere, que le duele, que tiene necesidades y que tiene enfermedades. Segundo, en el momento que yo decido adoptar un animal, tengo que obviamente buscar un veterinario de acuerdo a mis requerimientos, mis facilidades económicas, de ubicación, etcétera. Pero lo que dices es totalmente cierto. Yo creo que debe haber una comunicación entre el propietario y el veterinario. El veterinario está en la obligación de informarle al propietario cuáles son las posibles enfermedades que el animal puede desarrollar, cuáles son los cuidados que debe tener, qué tipo de alimentación debe usar, qué tipo de vacunas. Y como tú dices, en el momento que un animal se enferma, no veo por qué no, yo tengo que como veterinario decir, mira, he usado tal medicamento, tal, ¿no?
Si el dueño no pregunta más, bueno, puedo dejarlo ahí, pero en el momento que el dueño me pregunte, quiero saber qué antibiótico es esto, yo estoy en la obligación de decirle, incluso decirle las dosis, y hasta sacarle un libro y decirle, mira, lo estoy usando por este y este motivo, ¿no? Ahora, no necesariamente todos los medicamentos tienen que ir inyectables, los medicamentos pueden ser usados también vía oral, hay drogas que sí, de hecho tienen que ir vía inyectable. Pero yo también puedo decirle, pero doctor, deme una pastilla, un jarabe, no tengo que venir acá todos los días, porque eso también le genera estrés al animal. A menos que sea un gato inmanejable, que no se deje medicar, que sí pueden existir. Recomiendo esterilizar machos y hembras, por favor. O sea, la cantidad de gatos y perros abandonados en el mundo cada vez es más, simplemente por el hecho de no esterilizar. Una esterilización es algo que se puede hacer en un animal tan joven como los 4 o 5 meses de edad y evitamos una serie de enfermedades, una serie de problemas, sobre todo en perras cuando sangran, en gatas que se escapan, en gatos que se escapan, y al mismo tiempo protegemos al animal de muchas otras enfermedades. Y vacunar e informarse y solicitar esos análisis, como te digo, en relación a los gatos.